Bueno, en el año 73 ya se empieza a vislumbrar un poco, sobre todo en el sur también hay algunos temas eh, medios violentos que hacen, perdón, represivos que hacen prever el golpe de Estado. Quería que me contaras cómo te pilla a ti el golpe de Estado y en general la Concepción. Mm. Tocando el tema además que yo leía que en Concepción se da, tú me corriges si no, eh, un enfoque hacia el tema de bases y menos militar que tal vez al Comité Central no le parece muy bien. Sí, no, sí, no sé si pueda O eso es muy caracterizarse de ese modo, desatinado. pero efectivamente hay un ruido en Concepción. Pero en realidad, y un ruido que se relaciona con que a partir del año 72 el medio de Concepción crece de modo importante y gran parte de su trabajo y su crecimiento se produce en el campo social más que en el campo estrictamente militar. Yo creo que el punto culminante de este ruido, pero de este crecimiento del MIR, es la experiencia de la Asamblea Popular. Yo fui protagonista de la Asamblea, estuve en la Asamblea, esa legendaria, esa mítica Asamblea Popular de Concepción, que, que yo creo que fue bueno, un fenómeno que generó mucha polémica, en la cual intervino Allende, la dirección del PC, de los socialistas, del MIR, en fin. Y creo que en general fuimos bastante incomprendidos, entre comillas, ¿no? O sea, no, no se nos vio como una posibilidad novedosa, innovadora en el proceso revolucionario. Eh, ¿Y qué fue la asamblea, digamos? Bueno, hay una larga historia de cómo la izquierda buscaba expresarse en Concepción, de alianza entre el MIR y la Unidad Popular, pero que a cierto modo el PC no está dispuesto a esta alianza, y por eso se hablaba del grupo de los cuatro, creo, o el grupo de los cinco, ¿no? O sea, estaba el MAPU, el PS, la izquierda cristiana, los radicales y el MIR, sí, el grupo de los cinco. Y el PC estaba excluido. Bueno, pero en una evolución política que es larga, la Asamblea Popular es un momento en que se convoca un acto en el teatro de la Universidad de Concepción, que está frente a la plaza además, y la universidad es muy importante para la ciudad de Concepción y para el mundo popular de Concepción. Y bueno, se convoca un acto político más o menos clásico, en que hablan los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, el dirigente del MIR, etc. Y este acto como que medio va a terminar y surge el clamor, digamos, de las bases, ¿ya? Eh, con una consigna que era muy sencilla, ¿no? Que empieza a circular ahí en el teatro la consigna que hable el pueblo, que hable el pueblo. Y esta consigna empieza a crecer y empieza a tomar forma y al final como que todos estamos demandando que hable el pueblo. Entonces siempre recuerdo el locutor dice que está bien, que se va a reunir la dirección, los dirigentes, digamos, ahí, y van a tomar una decisión. Y yo tengo una imagen de cómo detrás de los afiches, de los lienzos, en fin, hay conciliábulos ahí donde conversan los dirigentes, los distintos grupos, y finalmente vuelve el locutor al micrófono principal y dice que sí, que la izquierda reunida, en fin, ha acordado que va a dar la palabra al pueblo y que por lo tanto los que tengan interés en hablar se inscriban en los pasillos del teatro y se pusieron dos micrófonos, uno en cada final de pasillo, para que la gente se inscribiera y hablara. Y se empieza a parar la gente, ¿no? Que quiere expresarse, que quiere tomar la palabra en esta asamblea. Y eso fue, no sé, tipo 9 de la noche, y yo no sé si salimos a las 2, a la 1 de la mañana, y escuchamos al pueblo, efectivamente, ¿no? A un dirigente de junta de vecinos, una señora en un centro madre, un campesino, un dirigente sindical, un estudiante secundario, otro universitario. Todos fueron expresando su visión del momento político que vivíamos y la necesidad de generar, digamos, un poder de base, un poder del pueblo, y que se expresara en asambleas, etc. Entonces fue una experiencia riquísima. Yo creo que era la experiencia más importante que a mí me tocó vivir en esa época. El problema es que esto parece fue un poco prematuro. Bueno, porque además, y yo creo que este es un error del MIR permanente, eh, el MIR tenía una virtud, digamos, a mi juicio. Y esa virtud era ponerle nombre a muchas cosas que se hacían en Chile y hacer que esas cosas avanzaran, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, el MIR estaba mucho menos comprometido con la legalidad, con la institucionalidad y con la formalidad propia de la cultura chilena. O sea, yo creo que tenía
esos elementos de ruptura que eran muy valiosos. Pero al mismo tiempo cometía el error de, a veces, de exagerar el significado de las cosas que vivíamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la Asamblea Popular de Concepción fue eso, una asamblea popular. Es decir, un lugar en que sectores populares nos encontramos y pudimos conversar y compartirnos. Pero no fuimos el Parlamento, no fuimos el pueblo dual, no éramos un soviet, tampoco éramos el nuevo Parlamento popular, ¿ya? Entonces, estas ideas que tal vez en su desarrollo pudieron tomar forma, a veces terminábamos como desnaturalizándolas, digamos, tratando de asignarles un nombre que no eran, ¿ya? Entonces, la Asamblea Popular, insisto, no fue el poder dual. Ojalá lo hubiese sido. O sea, ojalá su desarrollo se permitido que tuviera ese carácter. Yo diría que fue un paso inicial muy importante en que descubrimos que la política no era asunto solamente de los partidos y asuntos del Estado, sino que la política era un asunto de la sociedad y que la sociedad podía expresarse. Pues. Eso debimos haber desarrollado y haber puesto énfasis mucho más fuerte en vez de pensar que estábamos generando el poder dual y el proyecto revolucionario alternativo al de Allende o al de la Unidad Popular. Entonces, ahí hay una zona, yo creo que es crítica del MIR, porque quizás el valor del MIR es que quiere apurarle el tranco a la Unidad Popular, pero el error del MIR es pensar que él va a hacer que él va a hacer la revolución, que él va a dirigir la revolución y que las cosas van a seguir un curso semejante al de la Revolución Rusa o al de otra revolución, que no era, que no iba a ser y que no fue. Entonces, a mi juicio, a mí esto siempre me generaba contradicción, digamos, ¿no? Esto tal vez de confundir la realidad con nuestros propios deseos, ¿ya? De cambio. Pero ahora, respecto a tu pregunta de qué pasaba en el tiempo previo al golpe, yo creo que yo siempre tengo una imagen que corríamos contra el tiempo. Y corríamos contra el tiempo, curiosamente, no en los aspectos militares, ¿eh? A pesar de que hubo alguna instrucción militar que era muy básica, muy precaria, la verdad. Y por eso yo nunca le creí mucho al MIR en sus capacidades militares. O sea, yo recuerdo, no sé, para un compañero que llegó a hacer una instrucción un día, estábamos en un sindicato en la zona norte de Concepción, entonces iba a hacer una instrucción sobre explosivos, ¿ya? Y me traía unas esquemitas de torres de alta tensión, donde hay que poner la dinamita, ¿cómo se llama esto? El aparato que hace el encendido, en fin. Y entonces nos hablaba la importancia de que la dinamita estuviera en buenas condiciones, que no estuviera sudada, y se metía la mano a la chaqueta y sacaba una dinamita completamente sudada, y que nosotros la mirábamos y nos daba susto que explotara ahí mismo, digamos. Entonces, ya entendimos, compañero, guarde nomás guarde su dinamita, ya sabemos de qué se trata. Pero estoy diciendo con esto que creo que el MIR intentaba una cierta preparación militar, entre comillas, pero extremadamente básica, pero sin embargo le hacía creer a la sociedad que tenía unas capacidades militares que nunca tuvo. Y ahí de nuevo el error, ¿ya? Es decir, obviamente que era importante conocer cuestiones básicas desde el punto de vista militar, y dependiendo del desarrollo del proceso, más importante si iba a ser eso. Pero era mentirle a la sociedad, pero peor, mentirnos a nosotros mismos, que teníamos unas capacidades militares que nunca tuvimos. Y yo en ese sentido siento que a mí me hacía ruido y creo que podía entenderlo también porque como había hecho el servicio militar, yo sabía de qué se trataba la guerra. O sea, a mí yo no tenía el fetiche de un arma, digamos, no tenía fetichizado el mundo de las armas. Al contrario, digo, yo la primera vez que disparé un fusil me pareció una cosa horrorosa. Y que si había que usarlo fuera lo menos posible. Entonces, bueno, estaban estas contradicciones y como digo, vivíamos contra el tiempo. Pero ese vivía contra el tiempo, más que en lo militar, era social. O sea, nosotros que habíamos hecho la experiencia de la Asamblea Popular y que había representado un momento significativo de coordinación, de expresión, en fin. Sin embargo, yo no sé si por toda la polémica que se genera después, no alcanza a ver con claridad en el MIR de Concepción una política orientada a la constitución de cordones industriales, de comandos comunales, en fin. O si la hay, depende también de la naturaleza de la región. O sea, hay lugares como, por ejemplo, Talcahuano, donde
el cordón industrial se constituía solo, porque era un polo industrial en la región. Por lo tanto, no había necesidad de hablar de poder popular o de coordinación de organizaciones porque era relativamente fácil hacerlo. Y los compañeros de allí fueron los primeros que constituyeron coordinaciones, digamos. Le decíamos los bolches de Talcahuano, digamos, eran los que nos parecían más bolcheviques, estaban más cerca del soviet. Otro lugar era más complejo, no sé, la zona del carbón tenía sus propias particularidades. O ciudades como Tomé, por ejemplo, a ese que yo no me fui, era una ciudad industrial porque las textiles tenían un lugar muy relevante en la ciudad. Y por lo tanto la clase obrera ahí era vanguardia, entre comillas, social, por razones obvias de estructura, de historia. Y no se requería que alguien viniera a decirle a los obreros que ellos tenían un papel importante que jugar.